Niños y niñas, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy continuamos con nuestras clases de computación. Sigamos aprendiendo más sobre el programa Paint. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son selección, texto y formato de imagen. Empecemos. Así como en un procesador de textos puedes seleccionar texto, diferentes porciones de él para hacer distintas cosas como cambiar el color, el tamaño, el estilo de la letra, entre otras cosas, en un dibujo en Paint puedes seleccionar una porción del lienzo para hacer diferentes cosas con él. En la versión antigua de Paint tienes dos herramientas de selección: la selección rectangular y la selección de forma libre. La selección rectangular, que tengo seleccionada ahora, permite dibujar un rectángulo que delimite un área a seleccionar. Por ejemplo, dibujaré un rectángulo de la misma manera que se dibuja un rectángulo común alrededor de la carita. Pues bien, has visto que ha quedado un rectángulo punteado. Esto no es un dibujo, sino que delimita un área seleccionada. Cuando posiciono el puntero del mouse dentro de esta área, puedes ver que se transforma en una flecha de 4 puntas. Por tanto, si hago clic y arrastro, puedo mover el dibujo. Si selecciono áreas, como esta por ejemplo, moveré la porción del lienzo seleccionada, con todo lo que eso pueda conllevar. También, el rectángulo de selección permite modificar el tamaño de la figura. Por supuesto que esto hace que la figura pierda calidad, pero se puede hacer. La herramienta de selección libre permite hacer una selección a mano alzada, es decir, definir a mano, como quien dibuja con el pincel, el área a seleccionar. Por ejemplo, así. Las herramientas de selección no sirven solamente para mover partes del lienzo, sino para cortar, copiar y pegar. Tal como sucede con el texto. Por ejemplo, seleccionaré la carita. Puedo presionar la tecla Control C para copiar o ir al menú edición y elegir copiar. Al hacer esto, el portapapeles borra el contenido que tuviera y pone ahora en él la carita. Es decir que ahora el portapapeles no contiene texto, contiene una imagen. Por tanto, cuando yo haga clic en pegar o presione Control V en algún programa, solo se verá la carita en él si el programa la admite. Por ejemplo, si yo ahora acabo de copiar la carita y hago clic en pegar en el bloc de notas, no pasará nada, porque el bloc de notas no puede contener imágenes. Sin embargo, si lo haces en WordPad, sí verás la carita, porque WordPad sí admite imágenes. Pegaré en este mismo dibujo. Al hacer clic en pegar, Paint pega la imagen en el principio del lienzo. Como puedes ver, la imagen que aparece tiene el tamaño exacto con el que yo había seleccionado. Ahora bien, si yo quisiera colocar esta copia de la carita cerca de la otra carita que ya estaba, tengo un problema, porque hay un recuadro blanco que me molesta, que es parte del lienzo. Las opciones de selección tienen aquí dos distintos modos de selección: la selección normal y la selección transparente. Al elegir la opción de selección transparente, puedes ver que el color blanco ahora se toma como color transparente. La selección normal, no. La selección transparente toma como transparente aquel color que está puesto en la paleta de colores como color secundario, como color de lienzo. En este caso está el blanco, que es el color por defecto. La opción cortar, al igual que sucede con el texto, quita la imagen original de su lugar. Además de esto, de cortar, copiar y pegar, y además de poder pegar imágenes en un texto en WordPad, tienes más opciones, como por ejemplo, en el menú imagen la opción voltear o girar, que trabajará con el área seleccionada. Voltear horizontalmente, como ves, invierte la carita. La volveré a voltear horizontalmente
para que vuelva a su posición original. La opción voltear verticalmente la invierte según un eje vertical. Y la opción girar por ángulo te permite girarla según un ángulo de 90 grados, 180 o 270. Por ejemplo, la giraré 270 grados. Hay muchas cosas para hacer con la imagen, por ejemplo, invertir los colores, entre muchas otras cosas que te invito a que tú mismo explores. Ahora bien, estamos aquí en la versión de Paint más moderna con el mismo dibujo de la carita. La herramienta de selección la puedes ver justo aquí en la barra de herramientas. Es la segunda herramienta para seleccionar. Al hacer clic en ella, tienes la opción seleccionar, y si haces clic en la flechita debajo de esta opción, tienes varias opciones de selección. La selección rectangular, que ya conociste en la versión antigua de Paint, la selección de forma libre, que funciona de la misma manera. Vamos a seleccionar la forma rectangular. Como ves, todo funciona igual. Puedo incluso modificar el tamaño de la figura. En esta versión de Paint se cuida un poco más el asunto de la calidad de la imagen, pero igualmente en tanto uno va modificando su tamaño, esta va perdiendo calidad. Dentro de las opciones de selección, tienes la opción de selección transparente justo al final. También tienes la opción seleccionar todo, que permite seleccionar todo el lienzo, o bien presionar la combinación de teclas Control E. Esto lo tenías en la versión antigua de Paint en el menú edición. Al lado de las opciones de selección tienes las opciones de girar, que permite rotar la imagen o voltearla según distintos ejes, tal como viste en la versión antigua de Paint. En esta versión está todo junto en una misma opción. Sencillamente desplegando las opciones de selección, tienes las opciones para girar, voltear y rotar la imagen, o distintas opciones de selección. Todo esto lo puedes probar por ti mismo. En las opciones de portapapeles tienes copiar, cortar y pegar, que funcionan exactamente igual. También puedes usar las combinaciones de teclas. Todo esto sencillamente tienes que explorarlo por ti mismo o por ti misma y experimentar. Es la mejor manera de aprender y te ayudará muchísimo a comprender el uso de la computadora, el uso de las imágenes y a trabajar con el ratón. Hemos llegado ya a la última herramienta con la que trabajaremos en Paint, el texto. Puedes ver aquí una imagen cualquiera que he descargado desde internet. Incluso puedes ampliarla para ver los píxeles con los que está creada. O puedes dibujar en ella, recortar trozos y usar todas las herramientas que ya conoces. Lo que haremos ahora será agregarle texto para darle sentido a esta imagen y transmitir un mensaje que se potencialice, que sea más potente con la imagen en sí. La herramienta de texto en Paint, en esta versión, está justo debajo del pincel y tiene como icono una letra A. Cuando la seleccionas, sencillamente tienes que dibujar un rectángulo en el cual escribir, es decir, dibujarás el área en la cual quieres escribir, por ejemplo aquí abajo. Aparece un rectángulo punteado con un cursor parpadeante, justo para escribir. En el menú Ver, tienes la opción Barra de herramientas de texto, que justamente muestra una barra de herramientas donde puedes elegir el tipo de fuente, el tamaño, la alfabetización, que pasaremos por alto, y los estilos, negrita, cursiva y subrayado. El color del texto lo eliges en la paleta de colores, por ejemplo el blanco, y elegiré un tamaño más chico, 14. Escribiré el siguiente texto. Como puedes ver, el texto se escribe en el tipo de letra que elegí, tamaño y color. Puedo seleccionarlo y elegir un color distinto. También puedes ver aquí en la barra de herramientas que tienes la opción de fondo transparente, que es la que está elegida ahora, o con fondo. Si eliges la opción de fondo, el fondo que se pintará en el texto será el color que esté elegido como color secundario. Por ejemplo, ahora está el blanco y por tanto el fondo se ha puesto blanco, y como las letras también eran blancas no se ven.
Pongamos un fondo azul. Recuerda que el color secundario lo cambias con el botón secundario del ratón, es decir, con el botón derecho. El fondo transparente deja el texto sobre la imagen. El fondo opaco muestra un fondo con el color que hayas seleccionado. Yo me quedaré ahora con un color transparente. Una vez que has terminado de escribir, haces clic fuera del rectángulo y el texto se rasteriza, es decir, queda ya dibujado en el lienzo y no lo podrás modificar, ya no podrás escribir más en él. Dibujemos ahora otro rectángulo de escritura aquí y agreguemos más texto. Como puedes ver, agregué un segundo mensaje en la imagen, en el área en que yo quería. Al hacer clic fuera, queda rasterizado. Y allí tienes una imagen con un mensaje que se potencia junto con ella. El éxito y todo lo que siempre has deseado se encuentra del otro lado del miedo. Esto es una verdad absoluta. Ahora bien, veamos esta herramienta en la nueva versión de Paint, con la misma imagen. Tenemos aquí la nueva versión de Paint, con la misma imagen, y podemos ver la herramienta de texto justo a la derecha de la herramienta de relleno. También tiene un icono de A. Al seleccionarla tienes que hacer clic donde quieres que aparezca el cursor. Ya no tienes que dibujar un rectángulo. Al hacer clic, el cursor aparece. Además, aparece una nueva pestaña que antes no estaba visible, llamada Texto. En esta pestaña puedes elegir el tipo de letra, el tamaño, el estilo, si el fondo es opaco o transparente, y tienes la paleta de colores. Elegiré el color blanco para escribir con texto blanco y elegiría el tipo de letra Arial Black. Escribiré el mismo mensaje. Puedes ampliar tu lugar de escritura sencillamente utilizando el mouse, acercándote a los puntos de redimensionamiento. Haré clic ahora en el otro lado de la imagen para agregar el texto final. Como puedes observar, esto es muy sencillo, solo tienes que hacer clic donde quieres escribir, elegir el color primario para el color del texto, color secundario si quieres que el texto tenga un color opaco, puedes elegir aquí si el color es opaco de fondo o transparente, y listo. Cuando haces clic fuera, el texto se rasteriza y por tanto ya queda dibujado en la imagen y no puedes volver a modificarlo. Veamos ahora cómo guardar esto, teniendo varios formatos. En la versión antigua puedes ir a Archivo, Guardar, elegir un lugar, en este caso lo guardaré directo en el escritorio, y tienes varias opciones de formato. Anteriormente hemos utilizado el formato BMP de 24 bits, que es el formato por defecto de Paint. Sin embargo, hay otros formatos, como puede ser JPEG, que es el formato de imagen más habitual en lo que refiere a fotos, que se utiliza para subir a Facebook y a las redes sociales. Si tienes una cámara digital o un celular, las imágenes que el celular o la cámara tomen cuando sacas una foto serán creadas en este formato. Recuerda que para la computadora toda imagen es un conjunto de píxeles, así que cualquier imagen, cualquier foto que tomes de la vida real, de un paisaje real o de ti mismo, podrás abrirla en Paint y ver cómo está formada, trabajando con ella como si de un dibujo cualquiera se tratase. El formato JPEG entonces es el más habitual para las fotos y es bueno guardar tus dibujos en este formato si quieres subirlos a las redes sociales. El formato GIF permite crear animaciones, nosotros no trabajaremos con este formato. El formato TIFF es otro formato de imagen que tampoco me interesa resaltar. Finalmente, el formato PNG es un formato muy extendido hoy día y te permite guardar imágenes con colores transparentes. Paint no es el más ideal para guardar colores transparentes, pero sirve. La versión moderna de Paint, en vez de utilizar por defecto el formato BMP, utiliza el formato PNG. Recuerda que los archivos tienen su nombre completo formado por el nombre que le hayas puesto, un punto y la extensión. En este caso el archivo se llama dibujo y la extensión será PNG, por tanto el nombre completo del archivo será dibujo.png. Cambiaré el nombre de dibujo a mensaje. Al guardar la imagen con este formato y este nombre, su nombre completo será mensaje.png, es decir, mensaje.png. En la nueva versión de Paint todo funciona igual. Al hacer clic en guardar,
elegiría el escritorio y tienes ya elegido por defecto el formato PNG. Sin embargo, tienes también TIFF, GIF, que no nos interesan, JPG, que es el más recomendable si quieres subir esto a Facebook o cualquier otra red social, y BMP de 24 bits. Luego tienes formatos con menos calidad. Hace que la imagen pese menos, que sea más liviana, pero, por supuesto, perderá calidad de color. Guardémosla en PNG. Pongámosle de título mensaje. Perfecto, ya tenemos la imagen guardada y podemos compartirla si queremos. Muy bien, niños y niñas. El día de hoy aprendimos a cómo utilizar la herramienta selección, texto y formato de imagen. Por hoy día terminamos. Conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho, niños.